Hola chicos, buenas noches. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ya. A ver, un segundito esperaremos a los compañeros. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Un saludo grande, jóvenes. Van a disculpar el anterior viernes les he fallado porque estaba con baja médica, también un poquito con estos resfríos. Entonces, hoy vamos a tocar, chicos, ya creo que estamos en tema 10, la hipersensibilidad. ¿Qué significa, chicos, esta hipersensibilidad? Son los cuatro alergias que se ven. Ese vamos a repasar hoy día. Seguramente ya han visto en fisiopatología, tal vez en algunas asignaturas, pero nosotros la parte de inmunología vamos a ver. Y también como han visto en el texto, es un poco largo este tema, pero nosotros este tipo de alergia solamente vamos a resumir en 4 tipos de hipersensibilidad, tipo 1, tipo 2, tipo 4. Y también algunos autores ya hablan, por ejemplo, hay una aparte siempre de una inmunoglobulina G como tipo 5, pero no nos complicaremos. Solo hoy vamos a ver los 4 tipos de hipersensibilidad. Entonces, como están viendo aquí, chicos, por ejemplo, aquí hemos visto, nosotros ya estamos en el tema 10, siempre hemos hablado, chicos, de la respuesta, cómo va a responder, por ejemplo, nuestro sistema inmune, ¿ya? Todo lo que hemos hablado de nuestro sistema inmune, cómo va a responder frente a un virus, frente a una bacteria, frente a un hongo, frente a un parásito. Entonces, este es nuestro sistema inmune. También, a veces, cómo va a responder, por ejemplo, frente a nuestros antígenos propios, que hemos visto ya en las anteriores clases, lo que hemos llamado la tolerancia, ¿no ve? Y cuando falla, también hemos dicho, cuando falla esa tolerancia, hemos dicho que va a llevar a una enfermedad de autoinmunidad, ¿ya? Eso vamos a ver también algunas enfermedades como ejemplos en las próximas clases. Y también hemos visto, chicos, por ejemplo, la próxima clase nos falta ver, por ejemplo, nuestro sistema inmune ha fallado, ¿ya? Es deficiente. Entonces vamos a ver las inmunodeficiencias. Vamos a ver las inmunodeficiencias primarias y secundarias. Y la próxima clase vamos a ver el VH, que es un ejemplo bien en todos los libros. Y ahora nos toca ver, por ejemplo, esta es nuestra respuesta, por ejemplo, del sistema inmune. Ha respondido exageradamente, en otras palabras, ha respondido mucho, ya también ha exagerado, por eso hemos puesto aquí como exagerado, a eso llamamos como alergias, ¿ya? La hipersensibilidad. Entonces, hoy vamos a ver la hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Como hace rato les mencionaba, también hay tipo 5. Vamos a tratar de hacer para que me entiendan, no nos vamos a complicar mucho, siempre, pero algunas diapositivas tengo casi parecidas que como hemos visto en la sinapsis inmunológica. Entonces, chicos, hoy hablamos sobre las reacciones de hipersensibilidad. A ver, ¿cuáles son las generalidades? Está esto en nuestro textito. Dice, las respuestas inmunitarias desmesuradas o poco adecuadas algunas veces infligen una agresión tisular en el anfitrión como resultado de una exposición prolongada o repetitiva a un antígeno. Estas reacciones, denominadas reacciones de hipersensibilidad, generan una lesión tisular por liberación de sustancias químicas que atraen y activan células, moléculas, lo que da como resultado una inflamación. ¿Qué significa, chicos? Cuando hay, diremos, una respuesta inmune exagerado y entonces, imagínense, algunas de nuestras células ya de nuestro organismo o el anfitrión van a ser también agredidas, hasta dadas de muerte por estos problemas de exageración, ¿ya? A esas alergias. Y también, como se va a liberar varias moléculas, varias citocinas, también vamos a ver la inflamación. En cualquier alergia, chicos, siempre hay una inflamación, ¿ya? Entonces, estos 4 vamos a ver, chicos. Estos cuatro que están viendo, estos 4 tipos de hipersensibilidad. En otras palabras, 4 tipos de alergias, ¿ya? Primero tenemos, por ejemplo, la hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Este tipo 1, chicos, son lo que también sus sinónimos, por ejemplo, vemos como hay otros, por ejemplo, hipersensibilidad o alergias atópicas, ¿no ve? Atopia hemos hablado, ¿ya? Y también hemos hablado, por ejemplo,
donde van a haber, por ejemplo, los anafilácticos, por ejemplo, una reacción alérgica, por ejemplo, a inyecciones, a picaduras, en fin. Más atrás vamos a explicar. Y también todos los famosos alergias, chicos. Por ejemplo, hay alergia, por ejemplo, a maní, alergia a huevo, alergia a manzana, en fin, todo tipo de alergias, ¿ya? Y también está en la hipersensibilidad tipo 1. Algunos también están mezcladas, pero más siempre vamos a ver como ustedes siempre se van a chocar. Entonces, este tipo 1, chicos, también hay reacciones alérgicas como anafilaxias y asma, ¿ya? Y también en el tipo 2 se ve las anafilaxias, pero más por ejemplo, como reacciones alérgicas, ya hemos dicho, puede ser por problemas de la piel, ¿ya? Problemas digestivos, problemas respiratorios. Por eso nosotros en la piel vamos a ver los famosos ronchas, los dermatitis, en fin. Por ejemplo, una intoxicación alimenticia, alergia, donde hay una diarrea, una comida, igual. Y respiratorias como rinitis, como asma, por ejemplo, de repente. Entonces, también aquí para decirles, chicos, el 1, el 2, el 3 está mediada ¿por quién? Por anticuerpos, chicos, por anticuerpos. Por eso, en el tipo 1 está por inmunoglobulina E. En cambio, el 2 y el 3 está por inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, ¿ya? Y el cuarto es celular. Por eso, hay otros, por ejemplo, hay otros libros directamente dicen hipersensibilidad que están mediadas por anticuerpos. Y entonces sería por inmunoglobulina A, perdón, por la inmunoglobulina E, por el M, por el G, y también el 4 sería celular, por linfocitos T, CD4, CD8, ¿ya? Entonces, como estamos en el 1, ya hemos dicho, está mediada por inmunoglobulina E. Todavía hemos hecho en la pizarra, chicos, ¿no? El E que tenía, por ejemplo, de un basófilo, eosinófilo, ¿no ve? Mastocitos. Lo mismo vamos a repetir ahora. Entonces, como dice aquí, ¿cuáles son los mecanismos? El entrecruzamiento de inmunoglobulina E unido al receptor, por ejemplo, del epsilon, ¿ya? El factor constante o fracción constante en la superficie de un mastocito, o puede estar en eosinófilos o basófilos. Pero cuando se unen, hemos dicho, chicos, más atrás vamos a ver, ¿no ve? ¿Qué cosa? Se va a desgranular. Entonces se va a liberar la histamina. Y esta histamina, por ejemplo, lo que como resultado da contracción de la musculatura lisa como vasoconstricción, y también en el endotelio capilar da una vasodilatación, después edemas, en fin. Vamos a ver más atrás. En cambio, el tipo 2, también citotóxica, eso es su otro nombre, se acordarán, en el sinapsis inmunológica hemos hablado, ¿no ve? De inmunoglobulina G tipo 4, que no participaba, por ejemplo, con el complemento, hemos dicho citotoxicidad. Entonces, de citotoxicidad celular dependiente al antígeno, ¿no ve? Entonces, eso, chicos, vamos a volver a repetir, pero ¿en qué enfermedades vamos a ver? Seguramente esto ya han visto en hematología, por ejemplo, en eritroblastosis fetal, en síndrome de Gutt-Pasteur, anemia hemolítica autoinmunitaria. ¿Qué participan? ¿Quiénes participan? ¿Qué anticuerpos participan en el 2? Participa la M y la G, y también el complemento. En cambio, en el 1 no participa el complemento. Y entonces, por ejemplo, ¿qué hacen? Más atrás vamos a explicar, a nuestros mismos antígenos propios empiezan a atacar por ejemplo, la inmunoglobulina y el G, a los epítopos de las células, ¿ya? Y eso vamos a ver más atrás, por ejemplo, son dos clases, otro es local y el otro es sistémico. Aquí vamos a poner los ejemplos, por ejemplo, el de Artus y lupus eritematoso-sistémico. No les quiero confundir, lo único, recuerden, chicos, en el 1, en el 2 y en el 3 están mediados por inmunoglobulinas. En el 1 está por inmunoglobulina E y el 2 y el 3 el 2 está por inmunoglobulina M y G y el otro está por G y participa en los dos el complemento. Y hemos dicho el tipo 4, ¿ya? También se llama hipersensibilidad celular, hemos dicho por linfocitos CD4, CD8, ¿ya? Estos son los que van a participar y hay también vamos a ver la hipersensibilidad retardada. Por ejemplo, el PPD, la tuberculina, seguramente en neumología han visto. Y entonces, ¿en qué enfermedades vamos a ver? En dermatitis de contacto.
en la tuberculosis, rechazo del injerto, ¿ya? Y también, ¿por qué está mediado? Hemos dicho por celular, ¿ya? Si es celular, por linfocito CD4, CD8. Lo mismo, chicos, esto es de otro libro. Esto es de otro libro. Por ejemplo, aquí dice tipos de hipersensibilidad. Hemos dicho el 1, ¿ya? Está, por ejemplo, mediada por linfocitos de inmunoglobulina G, ¿ya? Es un alergeno. Ahorita, más atrás vemos un dibujo. Aquí está un mastocito y está liberando sus mediadores químicos y de ese modo va a haber la hipersensibilidad tipo 1. Por eso aquí dice, por ejemplo, hemos dicho está liberando la histamina, todo. Pero otro dibujo tenemos mejor atrás, para no confundir. Ya hemos dicho en el 2, ¿quiénes participan? Participa la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M y el complemento. Y también en el 3, ya casi siempre está, por ejemplo, los vasculitis, la inmunoglobulina MG. Más atrás les vamos a explicar, chicos. Y el 4, igual hemos dicho, chicos, ¿no ve? Está por linfocitos CD4 y también por CD8. ¿Ya? Y participa el complemento. Igual, este es más bonito, chicos. Como verán, si quieren les explicamos aquí el tipo 1, cómo es la alergia. Entonces, cuando hablamos de un alergeno, chicos, ¿qué es alergeno? Es otra molécula pequeña, por ejemplo, que está en la superficie. Este alergeno puede entrar por la piel, puede entrar por vía digestiva o por la vía respiratoria. Imagínense, chicos, por ejemplo, que sea un polen, o si no, imagínense que es una caspa de un pelo de un gato. Seguramente han revisado nuestro texto. Primero les explicaré chicos. Están viendo aquí, por ejemplo, este alérgeno. Está, por ejemplo, el alérgeno puede estar circulando en nuestro sistema circulatorio, que puede entrar por vía respiratoria, en fin. Pero si entra por vía respiratoria, seguramente las células, por ejemplo, de la vía respiratoria van a captar, ¿ya? A este alérgeno. Y este alérgeno, imagínense, este alérgeno, primero, ¿quién va a recibir? Van a recibir las células respiratorias. Estas células respiratorias o las células dendríticas tienen que entregar ¿a quién? Al linfocito T virgen. Este linfocito T virgen, ¿qué tiene que hacer? Este linfocito T virgen, como es un alérgeno, ya tiene una afinidad ya al linfocito T, TH2. En la anterior clase hemos dicho, por ejemplo, el TH2, y entonces va a empezar a formar, el TH2 va a dar sus citocinas, sus interleucinas, para que este linfocito B se convierta en plasmocito y para que empiece a formar mayor cantidad de inmunoglobulina E. ¿Ya? Y esta inmunoglobulina E va a la circulación y en la circulación agarra al alergeno y este alergeno, ya, junto con el anticuerpo, la inmunoglobulina E, tiene que ir a una célula que es el mastocito o puede ser un eosinófilo o basófilo. Y este es, por ejemplo, aquí tenemos a un mastocito o eosinófilo, y entonces estos ya tienen unos receptores específicos. Por ejemplo, aquí está el receptor epsilon, ¿ya? De alta afinidad, ¿para quién? Para, por ejemplo, el FC de este anticuerpo, para que se una. Cuando se une, chicos, por ejemplo, la inmunoglobulina E con el receptor que está en mastocito, o eosinófilo o un basófilo, y entonces cuando se unen, ya dan señales, ya dan señales bioquímicas, por ejemplo, al interior de la célula. Cuando dan señales, ya, entonces van a indicar, por ejemplo, ahí está el CD23. Estas señales, por ejemplo, se van a unir con ITAN y ITEN, más abajo vamos a ver, y entonces cuando se unen, le va a dar diremos, una orden a los gránulos que están dentro del mastocito y para que se liberen, para que se haya una degranulación. Y estos mediadores químicos van a empezar a formar y van a empezar a provocar la hipersensibilidad tipo 1. Más o menos eso es el resumen, chicos. Ya estamos viendo en tipo 1 eso. Y lo que hemos dicho, reacciones anafilácticas, en fin. Como ven aquí, por ejemplo, la inmunoglobulina E, aquí está la inmunoglobulina E, ¿con quién se va a unir con su antígeno? Este antígeno, hemos dicho que es un alérgeno, y Sandrito, estoy en clases.
Entonces, este alérgeno ya es como un antígeno y entonces le va a presentar ¿a quién? Al mastocito, y este mastocito le va a liberar sus mediadores químicos para que funcione la alergia, todo que más atrás vamos a ver. Por eso aquí dice la inmunoglobulina se va a unir, aquí estamos viendo la inmunoglobulina, se está uniendo a su receptor del mastocito y el basófilo, y va a haber una liberación de los mediadores químicos. Y manifestaciones típicas que vamos a ver, va a haber unas, por ejemplo, hay anafilaxias sistémica, anafilaxia localizada, puede haber fiebre, puede haber una rinitis, puede haber un asma, puede haber una urticaria o una alergia alimentaria o eczema. En fin, ese es en tipo 1. En este cuadro, chicos, tipo 2. Hemos dicho en el tipo 2 ya no participa la inmunoglobulina E. Aquí en el tipo 2 tiene que participar la inmunoglobulina A, M y la inmunoglobulina G. En este caso, chicos, están viendo, por ejemplo, aquí un antígeno de superficie, lo que les he dicho. Este antígeno de superficie puede unirse por los anticuerpos, puede ser el antígeno, perdón, por un anticuerpo inmunoglobulina G o M. ¿Esto qué va a hacer? Entonces le van a rodear, como hemos dicho, por ejemplo, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Este le van a rodear, y al rodear, ¿qué pasa? ¿Ya? Eso, por ejemplo, van a estimular que, por ejemplo, los natural killer y vaya a destruir a este célula que está cubierto por anticuerpos, ¿ya? Por eso aquí ya no participa la E, solamente participa el M, y también participa el complemento. Entonces, aquí también aparecen los inmunocomplejos. Por eso es hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Entonces, son dos clases, chicos. No se olviden, uno, por ejemplo, directamente el anticuerpo ataca a nuestros antígenos de superficie. Cuando se unen, y entonces todo alrededor van a provocar, todos los receptores van a estar ocupados por anticuerpos. A eso llamamos citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y el otro, chicos, por ejemplo, aquí están la activación, la unión de un antígeno-anticuerpo, y entonces esto puede estar provocado por virus, bacterias, y dejan los inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos, como son tan pequeñitos, a veces van a ir a depositarse en una arteria. Por ahí va a empezar a reaccionar lo que vamos a ver, los famosos vasculitis, ¿ya? Entonces, ¿quiénes median en el 2? La inmunoglobulina G y la M, ¿ya? Y esos, por ejemplo, cuando son unidos, por ejemplo, en la superficie celular, ¿ya? Y a veces hay destrucción del celular, y entonces tenemos, ya hemos dicho, y también participa el complemento, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿ya? Entonces hay reacción, por ejemplo, en el 2, por ejemplo, si es que hay una transfusión sangre de tipo A, tipo B, va a haber ese, por ejemplo, la eritroblastosis fetal, más atrás vamos a explicar, igual, si la madre es de RH negativo y el padre RH positivo y el feto RH positivo, se provoca ese eritroblastosis fetal. Tengo otro más dibujito más atrás, mejor. En cambio, en el tipo 3, chicos, ya hemos dicho, aquí participan los inmunocomplejos. ¿Qué es inmunocomplejos? De la unión de un antígeno-anticuerpo ha resultado pequeñas sustancias que son los inmunocomplejos. Esos, por ejemplo, circulan y a veces son detectadas por nuestros inmunoglobulina G, y entonces van a igual llevar a estos problemas. Van a llevar, por ejemplo, a una localización, por ejemplo, local, se llama en la enfermedad de Arthur. Cuando es, por ejemplo, sistémico, vamos a ver cómo en lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Y en el tipo 4, ya hemos dicho, ya no participan nada de inmunoglobulinas, nada de anticuerpos. En el tipo 4 participan los linfocitos CD4, CD8. Entonces, los linfocitos CD4, cuando están sensibilizados, ya salen las citocinas y a veces hay daño, y también hay tipo 4, hipersensibilidad tipo 4 retardada, ¿ya? Y hay quienes participan, los linfocitos por ejemplo, de CD4, TH1, TH2, y también linfocitos citotóxicos como que son diferenciados del linfocito CD8. ¿En qué casos se ve? Una dermatitis de contacto, en tuberculosis, en rechazo de injertos. Eso es casi todo lo que vamos a hablar rápidamente de hipersensibilidad. Entonces, el tipo 1, habitualmente denominadas reacciones alérgicas de hipersensibilidad inmediata. La respuesta tipo 1 tiene lugar en margen entre
unos minutos y horas después de la exposición del antígeno. Algunas personas desarrollan anticuerpos de inmunoglobulina G en respuesta a los antígenos de origen ambiental relativamente inocuos alergenos. La molécula de inmunoglobulina E se une inmediatamente con su receptor, ¿ya? Con su receptor de FcR epsilon. Hemos dicho, ¿no ve? Que todos los mastocitos tienen estos receptores, o también llamados CD23, ya puede estar en mastocitos, en basófilos, y también algunas células, como los eosinófilos. Por ejemplo, aquí, otra diapositiva, chicos, por ejemplo, en tipo 1 inmediato. Estamos viendo aquí un alergeno, que es polen. Por ejemplo, aquí están por ejemplo, en la vía respiratoria, los epitelios respiratorios, y entonces cuando llega un alergeno, rápidamente es captada por una célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno, ¿qué va a hacer? Le va a entregar al linfocito T virgen. Este linfocito T virgen, pero como es un alergeno, ya tiene una afinidad para que se diferencie en linfocito TH2. Este linfocito TH2, ¿qué va a hacer? Le va a dar, por ejemplo, un estímulo por su interleucina 4 para que se formen mayor cantidad de linfocitos B y estos linfocitos B se conviertan en plasmocitos, gracias por interleucina 4. Y también este linfocito TH2 que hace, también va a liberar mayor cantidad de interleucina 3 e interleucina 5. De ese modo se va también el factor estimulante de crecimiento de granulocitos y macrocitos va a empezar a formar mayor cantidad de eosinófilos. Como hemos dicho, esta interleucina 4 le está dando una orden del TH2 para que se forme mayor cantidad de linfocitos B, y estos linfocitos B, como por la afinidad del TH2, van a empezar a formar, ya se convierten en plasmocitos, y estos plasmocitos van a empezar a formar mayor cantidad de inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina va a la circulación. Como ha habido estos alergenos, va a ir a encontrarse con el alergeno. Y estos alergenos, ¿dónde van a presentar? Le van a presentar a un mastocito. Y estos mastocitos, ya hemos dicho, en su membrana celular ya tienen los receptores FC, ya FC de alta afinidad, de epsilon. ¿Por qué? Porque le está recibiendo ya a inmunoglobulina E. Cuando le entrega ya unido hace rato hemos visto en el dibujo, unido el alergeno con la inmunoglobulina E, se van a unir con el receptor FcRe, ¿ya? Y estos ya van a dar señales, van a dar señales con el CD24, con esta molécula, al interior de la célula. Entonces, cuando ya da señales, hay liberación, por ejemplo, de canal de calcio, en fin, pero le va a decir, por ejemplo, que los gránulos del mastocito se degranulen, que revienten, en otras palabras. Entonces, como estamos viendo aquí, por ejemplo, ya el antígeno ya está aquí, por ejemplo, en primera instancia, ya en la primera instancia, por ejemplo, se va a liberar la histamina, ¿ya? Esta histamina, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Va a haber una vasodilatación, ¿ya? Va a haber, por ejemplo, esa vasodilatación, va a haber extravasación de espasmos en el músculo liso. Y también, por ejemplo, espasmos del músculo liso, por ejemplo, a nivel de la respiración. Por eso, por ejemplo, el paciente tiene dificultad para respirar, hay vasodilatación, en fin, ¿ya? Eso es en la primera parte. Pero sigue, por ejemplo, los estímulos en la reacción tardía, por ejemplo, aquí siguen liberando estaminas, siguen liberando heparina, sigue liberando, por ejemplo, en la retardada, ya libera, por ejemplo, los leucotrienos, prostaglandinas, en fin, ya es retardada. Y en ese caso ya hay edema, por ejemplo, edema mucoso, secreción del moco, ¿no ve? Hemos hablado la anterior, secreción del moco, hay infiltración de leucocitos, lesión epitelial y broncoespasmo, ¿ya? Entonces, hay primera, segunda fase. Otro diapositiva tenemos más atrás, pero este es más o menos el esquema que hemos dicho, ¿ya? Como, por ejemplo, un alergeno. Imagínense, este es el pelo del gato. Seguramente los que han revisado o más atrás, vamos a ver, ¿ya? Inmediata, dice, chicos. Entonces, cuando llega el antígeno, ya hemos dicho, el antígeno va a empezar a
a estimular, las células presentadoras de antígeno le van a entregar a un linfocito virgen. Ese linfocito virgen, por ejemplo, se va a convertir en TH2. Ese TH2 con su interleucina 4 le va a decir, por ejemplo, que los linfocitos B se conviertan, que se aumenten, que proliferen más, que se diferencien en plasmocitos, y es plasmocitos que formen mayor cantidad de inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas van a ir a capturar a ese alérgeno, le van a presentar a un mastocito, y los mastocitos van a liberar sus sustancias vasoactivas, ¿no? Como dice aquí, formación de anticuerpos de inmunoglobulina E. En individuos sensibilizados liberan, por ejemplo, sustancias vasoactivas, espasmogénicas, citocinas proinflamatorias de basófilo y mastocitos. En la primera fase. En la inicial, entonces, ¿qué vamos a ver? Se va a liberar, chicos, por ejemplo, que la histamina, las proteasas, factores quimiotácticos que producen dilatación vascular, espasmo muscular y secreción glandular. Eso entre 3 minutos a 60 minutos. Eso se libera. Pero tardíamente, chicos, ¿qué libera? Después de 2 horas a 8 horas, ya hay infiltración de eosinófilos, los neutrófilos y basófilos, ya hemos dicho, por la interleucina 5 van a aumentar, ¿ya? Y también, por ejemplo, los linfocitos CD4 se diferencian más en TH2. Este TH2 hemos dicho, chicos, que va a decir con su interleucina 4 al linfocito B, ¿ya? Para que se convierta en plasmocito, para que libere mayor cantidad de inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E, con su fracción constante, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir a un mastocito eosinófilo o un basófilo, ¿no? Eso, pero tardíamente, chicos, a los más después de 8 horas, ya, porque en la pared de las células tenemos, por ejemplo, el ácido araquidónico o las fosfolipasa A, y entonces se va a convertir en leucotrienos, y los leucotrienos, por ejemplo, también son vasoactivos y espasmogénicos. Por eso, chicos, por ejemplo, como en la tardía, los leucotrienos, por ejemplo, están en el asma bronquial aumentado. Por eso ahora, actualmente, para bloquear a los leucotrienos, ¿qué damos? ¿No ve? El Montelukast, ¿no ve? El Montelukast están dando los médicos, ¿no ve? Y también tenemos las prostaglandinas. Estas prostaglandinas, por ejemplo, van a empezar a activar al factor activador de las plaquetas, y también en la segunda o secundarios, los mediadores, tenemos, por ejemplo, se liberan el factor necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, interleucina 4, 5, el 6. Pero si estamos hablando de de interleucina 6, interleucina 1 y también factor de necrosis tumoral alfa, entonces, ¿qué pasa? Va a haber inflamación. Hemos dicho siempre, va a haber fiebre, ¿no? Va a haber inflamación. Atraen a las células inflamatorias y leucocitos. Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, otro dibujo, chicos, dice mediadores importantes de mastocitos. Primarios, ¿ya? Hemos dicho y estamos repitiendo, está la histamina, la proteasa. Secundarios, hemos dicho, el ácido araquidónico, ¿no? Entre ellos está los leucotrienos y las prostaglandinas y las citocinas. Verán aquí, otro repaso haremos, chicos, para que no se olviden de las alergias. Hemos dicho, por ejemplo, en nuestro texto, recordarán, en nuestro texto dice, chicos, por ejemplo, en la parte clínica, a una jovencita, ¿no ve? Por decir, su enamorado le ha dado un gatito, y entonces esta señorita ya tiene más o menos una sensibilidad no al gato, sino los pelos tienen se llaman unas proteínas pelus del gato, ¿ya? Esos, por ejemplo, son alergenos que están a veces cuando se sacude algo, y entonces alergenos pueden estar en la superficie, circulando, a veces puede entrar por las vías nasales. Entonces, este pacientita, por ejemplo, cuando dice en nuestro texto, llega al hospital, al llegar al hospital, ¿no ve? Le detectan que tiene un gato, y el gato tiene unos alérgenos en los pelos, entonces esta señorita no debe estar con los gatos, entonces hacen un tratamiento con antihistamínicos y se lo van. Pero lamentablemente esa niña, en nuestro texto dice que como ha sido regalo de su enamorado, y entonces a veces hasta con el gato duerme. ¿Qué ha pasado? Entonces ya como sensibilizados, ya a este proteína del pelitos del gato, que son moléculas,
Y entonces, ¿qué pasa? Eso es el alergeno. Y estos alergenos, como vemos, estos alergenos, por ejemplo, de nuevo le ha llevado a una asma aguda. Entonces, la paciente ya no tenía, pues, como antes, por ejemplo, tos seca, rinorrea, no, en fin. Pero cuando ya ha sensibilizado ese paciente, le llevan ya casi hasta terapia intensiva porque dificultad para respirar, taquicardia, sudoración, todo. ¿Por qué? Porque estos alergenos que ha pasado, chicos, estos alergenos han sido captados por la inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E, este mastocito tiene sus receptores. Hemos dicho, estos receptores, por ejemplo, el FC epsilon de alta afinidad, y entonces, ¿qué hace? Como se ha unido con el receptor del mastocito y junto con FC, diremos aquí, el FC fracción constante de la inmunoglobulina, recordarán, y entonces cuando se unen, esos datos automáticamente van, señales dan al interior de la célula, tanto al núcleo, al citoplasma, todo. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Al dar señales, entonces va a haber desgranulación. Estos corpúsculos que están en el interior del mastocito del coso van a liberar, salen todo su contenido. Ahí está la histamina, ahí están las proteasas, ahí están los factores quimiotácticos. Y entonces estos, por ejemplo, esta es la respuesta inicial, va a empezar a provocar ¿qué? Va a empezar a provocar, por ejemplo, los que han tenido rinitis alérgica, congestión, por ejemplo, en los ojos, en la nariz, por ejemplo, en los oídos, en fin, esa respuesta da. Pero también hay liberación, hemos dicho, ya como dan señales, liberación de citocinas. Si es citocinas, por ejemplo, secretadas, hemos dicho la interleucina 4. Esta interleucina 4 igual va a empezar a liberar, o la interleucina, el 4, por ejemplo, le va a decir que se libere mayor cantidad, ¿ya? de células, por ejemplo, como los mastocitos, los macrófagos, en fin. Pero también tardíamente, más de 8 horas, hemos dicho, por ejemplo, como en la pared tenemos de los mastocitos la fosfolipasa, estas fosfolipasas ya de la membrana, por ejemplo, van a dividirse ¿en qué? En el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, ¿qué va a hacer? Va a empezar a liberar leucotrienos y también las prostaglandinas. Por eso, estos leucotrienos son ya casi 1000 veces más que una histamina en su poder. Por eso, actualmente los neumólogos, cuando hacen tratamiento del asma bronquial, entonces a este nivel le van a bloquear para que no se formen los leucotrienos. ¿Ya? Porque los leucotrienos producen una vasoconstricción más potentes que la histamina, chicos. ¿Ya? Y también vamos a bloquear a las prostaglandinas. Y también vamos a bloquear al factor activador de las plaquetas. Por eso el tratamiento, por ejemplo, en agudo siempre con corticoides, ¿no ve? Y más atrás vamos a ver si es que hay choque anafiláctico, en ahí siempre se utiliza la noradrenalina y la adrenalina, ¿ya? Aquí, chicos, dice tipo 1 inmediata. Hemos dicho, por ejemplo, una reacción exagerada ha provocado. ¿En qué tenemos? Tenemos en asma bronquial, en rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, en fiebre de enos, rinitis también, alergia cutánea, en gastroenteritis, en fin. Por ejemplo, para que no se olviden, chicos, hace rato ya hemos puesto otro ejemplito. Vamos por otro ejemplo, chicos. Por ejemplo, eh, en el tipo inmediato, por ejemplo, cuando usamos, por ejemplo, la penicilina, que son alérgicos, nuestros pacientes hasta se pueden tumbarse en el piso, ni bien terminar de inyectar, ¿ya? Por ejemplo, en shock anafiláctico, yo cuando era estudiante, chicos, por ejemplo, en la ciudad de Sucre, hay 92 cerros, un cerro se llama Sicacique Churuquella. Entonces el curita había ido a espantar las abejas de la capilla ahí del cerro. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha sido picado por varias abejas, avispones, en fin, y entonces ha dado una reacción tipo anafiláctica, y entonces el paciente ha habido mayor reacción, ha habido un broncoespasmo, se ha fallecido el curita. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Si nosotros tenemos, por ejemplo, como un paciente, por decir, se ha desmayado con, con inyección, por ejemplo, a la penicilina, siempre tenemos que tener una adrenalina o la noradrenalina, un ml intramuscular, colocar inmediatamente.
porque esta es de atención rápida. Por eso en las alergias siempre hay que manejar la adrenalina, noradrenalina, enchoje anafiláctico. En cambio, en algunas alergias podemos manejar los antihistamínicos o también podemos manejar los corticoides, ¿ya? Por ejemplo, el enchoje anafiláctico, como dicen, ¿no ve? Hay urticaria, edema, eritema cutáneo, broncoconstricción, hipersecreción del moco, edema del laringio, cólico abdominal, vómito, diarrea, vasodilatación sistémica y choco, ¿ya? Pero, por ejemplo, en gastrointestinal, chicos, por ejemplo, hay niños, por ejemplo, a veces se compra un chocolate que son alérgicos a maní. En ese caso también se utiliza, chicos, siempre ya algunas guaguas hasta la escuela ya van con sus broncodilatadores o también ya van con sus ampollitas que están en sus mochilas, ya son anunciados, chicos. Diapositiva, chicos, aquí, por ejemplo, cuando hablamos del alérgeno, está en nuestro texto, están viendo este alérgeno, pues ya hemos dicho, el alérgeno puede ser un ácaro, un polvo del ácaro, puede ser un pelo de un gato, de conejo, de caballo, un polen, en fin, hay varios alérgenos, chicos, eso cuando lleguemos a ver en rinitis alérgica o asma bronquial, vamos a ver. Entonces está entrando este alérgeno, ¿dónde, chicos? Ya está inhalado, ya por la boca, ¿ya? Cuando entran por la boca, seguramente llegan inmediatamente al epitelio respiratorio y entonces este alérgeno va a ser captado ¿por quién? Primero va a ser captado por una célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno a este alérgeno le va a presentar ¿a quién? Le va a presentar a un linfocito T virgen. Este linfocito T virgen ya, no vamos a tardar, las anteriores hemos dicho, por ejemplo, ya tiene una afinidad por algunas sustancias, inmediatamente se va a convertir en linfocito linfocito CD4, y este CD4 se va a diferenciar ¿en qué? Se va a diferenciar en, ya, tiene por afinidad por las en TH2. Este linfocito TH2, hemos dicho hace rato, chicos, ¿qué va a hacer? Le va a estimular por la interleucina 4 al linfocito B, y este linfocito B se va a diferenciar en plasmocito, y estos plasmocitos van a empezar a formar los inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E, como hay alérgenos, va a ir a agarrar varios alérgenos y eso le va a ir a presentar a un mastocito. Y este mastocito, como tiene receptores ya casi especiales, el FC, y entonces va a dar señales al interior junto con su molécula CD23. Entonces, cuando va a dar señales, va a empezar a liberar sus mediadores. Hemos dicho primera fase o fase inicial o fase tardía. En la fase inicial ya se liberan los proteasas, las histaminas, y también en la fase tardía hemos dicho los leucotrienos, en fin, todo se libera. Esta es la fisiopatología de hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? Cuando se encuentran posteriormente, ya por ejemplo, ya nuestros células ya son sensibilizados. Por ejemplo, no se olviden, chicos. Por ejemplo, aquí, cuando les dije hace rato, ¿no ve? El linfocito CD4, por ejemplo, ¿ya? Se va a convertir en TH2. Y este TH2, chicos, hemos dicho siempre los anteriores, ¿no ve? Hay células, por ejemplo, cuando ganan, se quedan células de la memoria. Y también los plasmocitos igual van a empezar cuando se quedan células de memoria o los plasmocitos que están, por ejemplo, constantemente formando la inmunoglobulina, cuando hay segundos encuentros posteriores y entonces rápidamente rápidamente van a empezar a reaccionar porque ya tienen, por ejemplo, se va a presentar, ya son sensibilizados este mastocito y automáticamente va a empezar a liberar todos sus mediadores químicos cuando o en los segundos posteriores. Por eso aquí dice, el entrecruzamiento provoca degranulación aminas vasoactivas. Están viendo aquí, va a haber una contracción, va a haber una contractura muscular, una vasodilatación, en fin. Escucha, el tiempo nos está pasando. Esta es otra diapositiva, chicos, lo mismo que hemos dicho hace rato, mira, hemos dicho heparina, estamina, proteasas, protege, igualito que el anterior. Pero también hay, podríamos decir, aquí en todos los, estamos muy achados, chicos, ¿ya? También les quería decir, este dibujito es muy bonito, chicos. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, hay dos. Tenemos, por ejemplo, en las células de los mastocitos, eosinófilos, en cualquier célula, está el receptor FC constante de alta afinidad R1, el otro es R2. Entonces, estos dos se balancean, por ejemplo, en otros
para que me digan, para que me entiendan, chicos, estos dos son los que van a empezar a frenar o a aumentar. Depende de estos dos receptores. Eso es lo que está explicando para que, por ejemplo, aumente, por ejemplo, la reacción por ejemplo, de mastocitos, de los señales. Entonces, los R2 son los que van a ir a bloquear los señales. Por ejemplo, aquí están el ITAN, por ejemplo, aquí tienen su ITAN, ellos van a ir a bloquear para que no haya señales, de ese modo empiece a parar. Igual aquí, chicos, por ejemplo, vías de señalización, dice, ¿no ve? Entonces aquí están viendo el R1 con R2 se van a bloquear, ¿ya? Casi las mismas positivas, chicos. Aquí, las principales, por ejemplo, mediadores. Hemos dicho, por ejemplo, aquí está el mediador de histamina, heparina, serotonina, en fin, las citocinas, todo lo que liberan, chicos. Igual aquí, chicos, es una de otro libro seguramente aquí tenemos. Por ejemplo, está en lo que pasa en la primera y en la fase tardía. Temprana y tardía. ¿Ya? En el asma, ya hemos dicho hace rato, chicos, por ejemplo, hay antígenos ya después de que haya sensibilizado, entonces va a haber una vasoconstricción, ¿no? De la luz. ¿Por qué? Porque en la fase tardía los leucotrienos son más potentes que los eosinófilos. Igual, chicos, igual hace rato les decía de la anafilaxia, ¿no ve? Ahí vasodilatación. Hipersensibilidad tipo 2, nos vamos a poner, chicos. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 se inician por la interacción de un anticuerpo de inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, pero no participa la inmunoglobulina E en la primera parte, ¿sí? En tipo 1 participa, en tipo 2 no participa. Con membrana celular o con matriz extracelular, el complemento puede participar. Los antígenos que son reconocidos pueden ser intrínsecos, a la membrana celular o a la matriz, o extracelular. Pueden ser moléculas exógenas como metabolitos provenientes de fármacos que se absorben en la membrana celular o en matriz extracelular. ¿Ya? Tenemos casi 4, por ejemplo, en el 2, mediados por anticuerpos. Hemos dicho, ¿no ve? Hay células están rodeados por anticuerpos, por eso aquí como dice, directamente participa de anticuerpos en el daño celular por lisfagocitos. Se acordarán, ahorita más atrás vamos a ver, por ejemplo, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Las anteriores clases hemos dicho, esta es una célula, pero todos los receptores están cubiertos por un anticuerpo, por una inmunoglobulina, y esos, por ejemplo, dan señales al natural killer para que tengan una lisis celular y fagocitado. Luego tenemos, por ejemplo, anticuerpos dirigidos contra antígenos de la superficie, otro anticuerpo en tipo 2. Luego tenemos los que intervienen la inmunoglobulina G y M, que se unen a las células blancas y se fijan el complemento. En el 2, chicos, los 4 mecanismos, hemos dicho, por ejemplo, primero va a haber opsonización, fagocitosis y también del complemento. ¿Ya? Están viendo aquí, por ejemplo, tenemos aquí un macrófago, está presentando aquí a su receptor, pero aquí participa el complemento. Como participa el complemento, y entonces ya hemos dicho, por ejemplo, los complementos, ¿no ve? Llega hasta el complemento y entonces le va a dar hasta de C5, 6, 7, 8, hasta perforaciones, y de ese modo le va a eliminar a la célula blanca. ¿Ya? Y también va a terminar en fagocitosis. Entonces, por eso, primero, ¿qué es opsonización? Opsonización, ¿quiénes participan? En la opsonización, por ejemplo, cuando los anticuerpos, en otras palabras, les rodean y después le van a dar señales para que se fagocite esta célula, y a eso llamamos dependiente de complemento y de anticuerpos. Lisis de fagocitos de células blancas, reacción, por ejemplo, ese podemos ver en reacciones de transfusión, ¿ya? En anemia hemolítica autoinmune, en eritroplastosis fetal y en síndrome de Gutt-Pasteur. El 2, ya hemos dicho hace rato también, las anteriores clases, se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces, cuando hay un alergeno, un antígeno, por ejemplo, directamente los anticuerpos se van a ocupar todos los receptores. Cuando van a ocupar todos los receptores, van a dar señales en el interior para avisarle, por ejemplo, al natural killer, y de ese modo
va a ser, va a mandar sus perforines, todo, va a ser eliminado y luego fagocitado. A eso llamamos. ¿Y quiénes van a fagocitar? Por ejemplo, unión con receptor de FC de células no sensibilizadas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, los neutroadquirir. De ese modo, eso es lo que participa la inmunoglobulina G. Luego tenemos, participan, por ejemplo, en el tipo 2, la inflamación mediada por complemento, ¿ya? Por receptor FC. Los antígenos de las membranas basales lesionan la inflamación. Y aquí, cuando hay unión de un antígeno-anticuerpo, van a empezar a formar los inmunocomplejos, ¿ya? Y también en el tipo 3, disfunción celular mediada por anticuerpos, hay una hipersensibilidad tipo 2, por ejemplo, en la enfermedad de miastenia graves y enfermedad graves y miastenia graves. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿ya? El acetilcolina tenía que unirse con su receptor, pero aquí lamentablemente es unido, no se une, por ejemplo, con el acetilcolina con el receptor, y entonces es unido por un anticuerpo, y esos anticuerpos, y por eso el paciente, por ejemplo, enferma con miastenia graves, no hay fuerza, no es acetilcolina. Igual en enfermedad de graves, igual en vez que se una, por ejemplo, el receptor del TSH, se va a unir con un anticuerpo y lo que vamos a llevar a una tiroiditis. ¿Ya? Aquí, vean chicos, poco tiempo nos falta. Aquí están viendo todos los receptores que están en nuestro texto, en qué células hay. Igual, citotoxicidad dependiente de anticuerpos, todo lo que participa el complemento y en grupo sanguíneo. ¿Ya? Están viendo aquí cómo participa el complemento. ¿No ve? Hemos dicho, cuando llega al componente 9 va a dar una perforación. Y también aquí en transfusión de sangre, que ustedes están caperuzos. Aquí lo que participa el complemento. Igual, hace rato lo que estábamos diciendo, la acetilcolina, por ejemplo, en los músculos, en los receptores, en vez que se una para que haya contracción, se une por un anticuerpo. Es una hipersensibilidad tipo 2. Hace rato hemos dicho, chicos, por ejemplo, hay también, por ejemplo, una eritroplastosis fetal. Entonces, si la mamá es RH, si la mamá es RH, el papá es RH positivo, la mamá RH negativo, el hijo es RH positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el primer niño no pasa nada, chicos. Pero durante el parto, ya, durante el parto, por ejemplo, donde se queda en el cordón umbilical, esos RH positivos se pasan ¿dónde? A la circulación materna. Y entonces, en la circulación ¿qué es lo que pasa? Este inmunoglobulina, por ejemplo, anti-RH, se queda en la mamá, ¿ya? Y entonces empieza a formar mayor cantidad de inmunoglobulinas M o anti-RH. En el segundo hijo, chicos, por eso ya, por ejemplo, de la placenta ya entra la guagua, por eso a veces tenemos problemas, a eso, por ejemplo, problemas con la mamá, ¿ya? Porque existen las células de memoria y hay la inmunoglobulina G, ¿ya? Entonces, ¿qué va a haber? Hay destrucción de los eritrocitos RH positivos durante la éxtasis fetal con el recién nacido, ¿ya? Prevención, ¿qué hacemos para prevenir? Hay una vacuna que se llama vacuna anti-HD, el Rogan. En el 3, chicos, ya hemos dicho, para no tardar, más es por inmunocomplejos, ¿ya? Entonces, ¿qué son los inmunocomplejos? Son proteínas pequeñas que se depositan en los vasos. Y entonces en los vasos va a haber una vasculitis, ¿no? Va a haber una inflamación de la báscula, ¿ya? Y los complejos, como son unión de antígeno-anticuerpos, se activan complementos, atraen neutrófilos, producen daño tisular y también los complejos inmunes se depositan en los vasos sanguíneos. Podemos ver en la enfermedad de suero y en reacción de Artus, ¿ya? Como aquí, chicos. Por ejemplo, como hemos dicho, los inmunocomplejos, ¿ya? Se van a depositar en los vasos pequeños. Y también en el 2, por ejemplo, los complejos inmunos y los inmunocomplejos aquí van aumentando en su depósito y entonces van a empezar a atacar también a nivel del riñón y también a nivel de las articulaciones, a nivel del piel. Por eso es muy importante, por ejemplo, en los inmunocomplejos, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, los que tienen pacientes con lupus eritematoso sistémico,
Estos inmunocomplejos se van a depositar en la piel, lo que vamos a ver, por ejemplo, en alas de mariposa. Si van a depositar en la articulación, vamos a ver, por ejemplo, en reumatología, como artritis reumatoidea, pero es por problemas de lupus y también problemas renal, ¿ya? Igual, más tardía, como verán, aquí está aumentando, hay activación del complemento de neutrófilos, agregación plaquetaria, en fin, pero al último, así llegan a tenerse enfermedad por problemas de inmunocomplejos, hay lupus eritematoso, artritis reumatoidea, poliartritis nodosa, en fin, ¿ya? Este está en nuestro texto, chicos. Aquí, por ejemplo, hemos visto esta reacción de Artus, ¿ya? Entonces, esos inmunocomplejos han venido a la piel y han venido a depositar en la piel y esta coloración se ve que es localizada. Pero cuando es generalizada, vemos un lupus eritematoso sistémico. Dice, enfermedades originadas por reacciones por hipersensibilidad tipo 3. ¿Qué enfermedad tenemos? Tenemos, por ejemplo, el lupus, la artritis, la esclerosis múltiple. A fármacos, por ejemplo, a la penicilina, a sulfonamida. Y también pueden provocar reacciones de hipersensibilidad tipo 3, el estreptococo epidemiolítico, la meningitis, la hepatitis, monocrosis, paludismo y tripanomias. Por último, tenemos la hipersensibilidad tipo 4. Ya hemos dicho, en el 4 no participa ninguno de los anticuerpos, ninguno de los inmunoglobulinas. Aquí participan los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8. ¿Ya? Entonces hay una hipersensibilidad retardada. Esta retardada puede ser por linfocitos CD4, por ejemplo, en la enfermedad de tuberculosis, y también se ve, son en los intracelulares, como también en virus, bacterias, y extracelulares como hongos, parásitos. Por ejemplo, aquí la prueba más importante tenemos la tuberculina, ¿ya? Y también hay otro muy importante, el CD8, por ejemplo, participa también en hipersensibilidad tipo 2. Aquí en la retardada, mira, están viendo, chicos, a veces los neumólogos, como ya para saber si ese paciente ha enfermado o no tuberculosis, y entonces colocan 5 unidades de tuberculina, el PPD, y en 48 o 72 horas va a haber una inflamación, y para que diga si ha dado una hipersensibilidad tipo 2, pero para saber si ese paciente ha pasado o no tuberculosis. Y también aquí lo mismo, chicos, esto vamos a ver en neumología, en asma, perdón, en tuberculosis, y por ejemplo lo mismo, chicos, en la hipersensibilidad retardada, como verán, hay todo este mecanismo, todo esto vamos a pasar en tuberculosis, ¿ya? Lo mismo, chicos, aquí, retardada, dice, está en nuestro texto, no, como dice aquí, chicos, está, por ejemplo, por bacterias, por tuberculosis, por la Mycobacterium leprae, por leishmania, por hongos, por cándidas, por virus, por paramexovirus que son intracelulares, ellos pueden dar una hipersensibilidad tipo retardada, entre 24 a 48 horas, ¿ya? Como verán, ¿qué enfermedades podemos ver? Tenemos, por ejemplo, le hemos dicho la lepra, la tuberculosis, la brucela abortus, la listeria monocitógenes. También tenemos hongos intracelulares. ¿Cuáles son? La Pneumocystis caenis, Candida albicans, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans. Y los parásitos tenemos las leishmanias. Los virus tenemos el herpes simple, la viruela, el sarampión y por contacto. Por ejemplo, tenemos el policlurato. Hay personas, por ejemplo, que se hacen colocar aretitos en la oreja, luego con el tiempo, ¿no ve? Hay queloides que aparecen igual. Los tintes para cabellos, los que se tiñen, los sales de níquel y también los robles venenosos. Aquí en nuestro texto, chicos. Por último, para terminar, y también en la hipersensibilidad, que es otro tema, está, por ejemplo, la inflamación crónica. En la inflamación crónica, chicos, para que no se olviden, en la inflamación crónica, todas aquellas personas gorditas o gorditos, ya por la lipopoptina, ahora ya forman factor necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6. Y estas interleucinas son los que bloquean, por ejemplo, en gorditos o las grasas viscerales, bloquean, por ejemplo, los receptores de insulina. Por eso llevan a diabetes. ¿Ya? Eso es en la inflamación crónica. Por eso ahora ya hay tratamiento de aquellas personas que son gordos, a veces o cuando comemos una comida exagerada, a veces en la noche estamos transpirando, y también es esta, por ejemplo, en receptores tipo
TOLP 2 y 4, que se encargan de estimular a estas situaciones. Entonces, chicos, esta no está en nuestro texto, pero lo más sencillo hemos puesto en nuestro texto, chicos. Tal vez algunas diapositivas no me han entendido algunas, pero repasen. Ese es en cuanto a la hipersensibilidad. No sé, chicos, si hay alguna pregunta. ¿Se ha entendido, doctor? Listo, jóvenes. Entonces, el viernes vamos a estar viendo las inmunodeficiencias, ¿ya? Saludos. Hasta el viernes, chicos. Cuídense. Hasta luego, Igualmente, doctor, hasta luego, doctor. buenas Hasta luego. noches. Chao, chao. Me deben estar esperando. Que le vaya bien. Chao, chicos. Chao, cuídense.